Retomamos entonces de donde dejamos en el día de ayer, que estábamos trabajando en lo que representaba geométricamente el módulo de un producto vectorial U por B, que habíamos explicado que ese módulo representa el área del paralelogramo formada por los dos vectores que nosotros estamos multiplicando. Entonces teníamos un vector U en el plano XY, otro vector B que estaba en el plano XY, y nos daba por resultado este vector verde, que está indicado como el producto vectorial de U por B, y su módulo es igual a 7, y el área de este paralelogramo es efectivamente igual a 7. Simplemente lo que quiero mostrar acá es cómo podemos calcular este producto vectorial, y para eso el vector U, si ustedes lo pueden ver aquí en la cuadrícula que está representando cada línea gruesa sobre el eje una unidad, el vector U tiene su expresión a través de 3i menos j, es decir, que tiene 3 positivo en el eje X y 1 negativo en el eje Y. Aquí está el extremo del vector U dibujado en rojo, y el vector B dibujado en azul tiene componentes menos 1 en X, 2 positivo en Y, perdón, 1 en X y 2 positivo en Y, 1 en X y 2 positivo en Y, este hay que corregirlo, ya lo vamos a arreglar, y más 2j. Y si ustedes realizan ese producto vectorial, les va a dar un vector cuyo resultado es este que tenemos indicado aquí. Aquí falta arreglar esta componente como 1, pero el módulo de este vector va a dar por resultado 7. El vector da 7K, y ese 7K tiene efectivamente un módulo igual a 7. Si ustedes nos preguntarán si esto es un tema que nosotros vamos a trabajar mucho en la evaluación, no, tampoco es un tema que vayamos a hacer cálculos, simplemente lo mostramos porque aparece como una de las aplicaciones importantes de lo que representa el módulo de este producto vectorial. Sí, saber cómo se calcula un producto vectorial y cómo se calcula un módulo, ¿no? O el módulo de un vector. Sergio, un detalle nada Y más. Tocho, por Volvé a la favor, diapositiva anterior, por favor. dale, No, una aclaración que surgió ayer en la clase de consulta. bien. Fíjense que el vector U y el vector B que propuso Sergio, expresado en función de los versores, ahí está. Fíjense que ya estamos aclarando que estamos trabajando en R3, estamos trabajando en el espacio tridimensional. Fíjense que si lo expreso a ese vector en función de los versores, 3i menos j, i más 2j el otro vector, ¿qué pasa con la tercera componente? Cuando yo escribo el vector en R3 expresado en función de los versores, no es necesario agregar la tercera componente. En cambio, si lo expreso como terna ordenada, necesariamente debo colocar el 0. Ahí está. Que fíjense que después en el determinantes aparece. ¿Está? Les digo por las dudas porque si lo expreso como versores está perfecto expresado así. No hace falta poner más 0K. Pero si lo expreso como terna ordenada, necesariamente tengo que poner el 0. No sé, gracias a la aclaración nomás, Sergio. Está muy bien la aclaración, perfecto. Avanzamos entonces hacia la próxima. Bien. Vamos a analizar el producto vectorial de los versores fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Nuestros vectores que vamos a multiplicar son todos vectores unitarios. Y son los versores fundamentales, o sea, I, J, y a veces también va a intervenir K. Los que vamos a estar representando en este caso, en esta diapositiva, vamos a ver cómo se hace el producto vectorial de I por J, del versor I por el versor J. Insisto, versores fundamentales, vectores unitarios según la dirección y sentido de los ejes coordenados. Ahí está indicado en color amarillo, lo que sería el área que formarían de un paralelogramo, pero más que para determinar el área del paralelogramo,
está indicado para que puedan entender que este plano en el que se encuentran I y J es el plano XY, y entonces el resultado, como veíamos ayer, del producto vectorial tiene que ser un vector que tiene que tener la dirección vertical del eje Z. Ahora bien, yo anticipo acá que el resultado va a ser K según el sentido positivo del eje Z. Lo que tenemos que ver es de dónde sale este resultado. Y para eso aplicamos la regla de la mano derecha, como hacíamos ayer. Es decir, lo que vamos a estar viendo es nuestra mano, tenemos que posicionar la mano derecha como haciendo OK, y girando el vector rojo hacia el vector azul. Entonces lo hacemos de esta manera. Llegan a visualizarlo ahí, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo. Cierro la mano de esta manera. El pulgar me queda inevitablemente para arriba, como aparece en el croquis en esta figura, en donde U sería el primer vector, V el segundo vector. Fíjense que este producto vectorial mostrado en esta figura es U por V, y nosotros también realizamos I por J. I y J están ubicados tal cual U y V en esta posición. La mano va como indica la figura, y entonces el pulgar queda hacia arriba. Cada vez que hacemos el producto I por J, vamos a obtener por resultado K. También un vector unitario, y ese, digamos, el sentido va a ser el del eje positivo Z. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés este producto? ¿Qué pasa si invertimos? ¿Qué ocurre si nosotros hacemos J por I? Bien, si hacemos J por I, lo que tenemos que hacer ahora es girar el vector azul hacia el vector rojo. Entonces, a la mano no la podemos colocar de esta manera, porque ahí estaríamos girando el rojo hacia el azul. Tenemos que colocarla con el pulgar hacia abajo, de forma tal que cuando giremos, vayamos desde J hasta I, y al ir desde J hasta I, vamos a ver que el resultado es menos K. La mano va colocada como indica la figura en este otro caso. Esto sirve y mucho para poder entender la diferencia de multiplicar de una forma y después conmutando, o sea, permutando la multiplicación. I por J nos da por resultado K positivo, J por I nos da por resultado menos K. ¿Esto se pudo entender acá? Porque vamos a recorrer después qué pasa cuando multiplicamos I con K y qué pasa cuando multiplicamos J con K. Entonces todo esto lo vamos a ir haciendo. No sé qué dicen en el chat los chicos. Están diciendo que sí. Perfecto, muy bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos K por I. K pertenece al eje Z, I pertenece al eje X, o sea que ahora estamos mostrando acá en amarillo lo que sería una porción del plano vertical. Por lo tanto, el resultado va a ser perpendicular a ese plano, en el eje Y. Ya en esta figura estoy anticipando que la dirección va a ser en el eje Y, el sentido, perdón, va a ser en el eje Y positivo. Bueno, veamos a ver qué es lo que pasa, si efectivamente es así o no. Tenemos que girar Y hacia acá. Y hacia acá. Y eso nos da por resultado J. ¿Se ve? No entendí, dice Juan Brusco. Bueno, Mirá. a ver si podemos explicarlo. Si ustedes quieren hacer alguna explicación adicional en lo que yo hice, no hay ningún problema. Profe, Sí. iba a escribir mi duda, pero no tiene. No, fíjate, vamos a hacer así. Tengo que girar, fíjate que el producto es K por I. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El giro que debemos hacer es desde K hacia I. O sea, debemos posicionar la mano con el pulgar hacia el papel,
entrando al papel o saliendo del papel. Uno de los dos sentidos son en el eje positivo del I o en el eje negativo de I. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ah, hoy había dicho otra cosa, profe. Claro, por eso Sí, saltó mi duda. Había dicho desde I hasta acá. Ah, por eso, perdón. Si dije eso lo dije mal, porque es K por I, entonces tengo que girar K hacia I. Si pongo la mano entrando hacia el plano del papel, o sea, siguiendo la dirección de I, voy a ver que giro K hacia I, entonces mis dedos, mi mano está siguiendo el sentido de giro de los vectores y efectivamente van a ver que el vector entra, que va en la dirección del eje I positivo. Si ahora se pasan a la gráfica de la derecha, en donde tengo que girar I hacia acá, el dedo pulgar va a apuntar hacia mí, va a estar saliendo del plano porque tengo que girar mi mano, o sea, mis dedos, en el sentido en que I gira hacia acá. Y no queda otra que el dedo pulgar apunte hacia mí saliendo del papel donde estoy dibujándolo. ¿Se comprende eso? ¿Se ve? K por I da por resultado J, y cuando hacemos al revés, I por K nos da por resultado menos J. No sé si hay en el chat algunas preguntas o están afirmando que lo comprendieron. Ustedes que lo pueden ver. Sí, dos o tres están dicen diciendo que sí. todos sí. Perfecto. Ahora pasemos al último, cuando el plano vertical corresponde al eje IZ, al plano IZ, como este amarillo que está indicado acá. Como el vector resultante tiene que ser perpendicular, va a quedar en la dirección del eje X. Entonces lo que tenemos que ver otra vez es posicionar la mano, ahora no de frente al papel, sino lateralmente, de forma tal de que si el pulgar queda apuntando hacia mi derecha, va a estar según el sentido del eje X positivo, y si el pulgar queda apuntando hacia mi izquierda, va a estar en el sentido del eje X negativo. Debemos girar J hacia acá. Entonces, la mano no puede ir ubicada de este lado, porque estaríamos girando K hacia J, sino que tiene que estar ubicada de esta forma, de tal manera de que el vector azul gire hacia el verde. Y entonces, efectivamente, vemos que el pulgar va en la dirección del eje X positivo, como está marcado en esa figura. Entonces, cuando nosotros hacemos J por K, efectivamente nos da por resultado I. Ya sabemos, por todo lo que veníamos hablando, que si hacemos K por J, es decir, cambiamos el orden en que multiplicamos, el resultado va a ser menos I. Y en ese caso la mano va a quedar de esta manera porque el vector verde gira hacia el azul y el pulgar queda apuntando hacia la izquierda. Esos 6 resultados, que son importantes porque definen después cómo se realiza el producto vectorial, están todos resumidos en esta diapositiva que estoy mostrando ahora. Esta estaba pensada para trabajarla en forma aislada, pero bueno, ahora ya tenemos todos los resultados resumidos juntos aquí, y estos mismos resultados, que son los que trabajábamos en las diapositivas anteriores, están ahora puestos acá para explicar de dónde sale la fórmula que nosotros dimos ayer del producto vectorial. Recién analizamos todos estos resultados. Lo único que nos quedó por analizar fueron estos 3. Y a ver si alguien se acuerda por qué esto es así. Nos quedó por analizar nos quedó por analizar el de J por J y nos quedó analizar el de K por K. Los demás los acabamos de ver recién. ¿Por qué I por I, J por J y K por K dan por resultado el vector nulo? No 0, el vector nulo. Cristian dice por el ángulo de 0 grados. A ver un poquito más. Una de las componentes igual a 0. No, no es así, porque si multiplicamos I por J, también en ese caso tenemos que una de las componentes igual a 0. Ayer vimos esta condición.
No digo que esté mal lo que dijo Cristian, ¿eh? Acá Florencia dice, porque como el ángulo es 0, el seno va a ser 0. Bueno, ayer vimos entonces que si los vectores eran colineales, es decir, que eran paralelos y con la misma dirección, con el mismo sentido, perdón, o paralelos con sentidos opuestos, el producto vectorial iba a ser 0, porque justamente veíamos que el módulo, lo habíamos definido ayer, estaba relacionado con el producto de los módulos de cada vector, que ninguno es 0, porque los módulos de estos vectores son 1, multiplicado por el seno del ángulo que forman. Y efectivamente, si estos vectores están en la misma dirección, y es más, estos están en el mismo sentido incluso, forman un ángulo de 0 grados, y el seno de 0 grados es igual a 0. Entonces, tanto el producto de I por I, como J por J, como K por K, es igual a 0, tal cual lo habíamos visto ayer. Ahí está otra cosa que va al resumen, como dice Karina, ¿no? Vectores colineales son colineales y el producto vectorial es igual a 0. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se arma este producto vectorial y por qué se puede aplicar esa fórmula que nosotros en la primera diapositiva de esto ya se los dimos como una regla, que era lo de armar una especie de determinante para resolverlo. Nuestros dos vectores, vector U, componente U sub X, U sub Y, U sub Z, y vector B, componente B sub X, B sub Y, B sub Z. Cuando vamos a multiplicarlos vectorialmente, lo que vamos a hacer es, lo voy a marcar en el primer caso nada más, vamos a multiplicar U sub X versor Y, lo vamos a multiplicar vectorialmente por esta componente. Luego, a U sub X versor Y, la vamos a multiplicar vectorialmente por esta componente. Y luego, a U sub X versor Y, la vamos a multiplicar vectorialmente por esta componente. Es como una especie de distributiva, pero haciendo producto vectorial. Es decir, tomamos una componente de U y la multiplicamos vectorialmente por cada uno de los tres componentes de B, pero teniendo en cuenta componente vectorial, ¿no? Con el versor I, versor J y versor K. Luego vamos a tomar cada componente, la componente J de U, y la vamos a multiplicar por cada una de las de B. Y por último, vamos a tomar la componente en K de U y la vamos a multiplicar por cada una de las de B. Esto es así. Lo que está marcado aquí en celeste y del otro lado en celeste, rojo y verde, corresponde a este primer cálculo que ustedes ven acá. Fíjense, no está todo, hay un signo más y continúa abajo, pero vamos por parte. Celeste con celeste, U sub X por B sub X, son números, o sea que los multiplicamos como tal, pero luego nos aparece I por I en forma vectorial. Vamos a escribir toda la expresión y después nos vamos a fijar acá arriba los 9 resultados que tenemos que salen de las diapositivas anteriores para ver cómo reemplazamos cada uno. Lo importante es que ustedes vean que esta primera es celeste por celeste, el segundo es lo que está marcado en celeste con lo que está en rojo, nos queda I por J en ese orden, y el tercero, U sub X, B sub Z, es lo que está marcado en celeste con verde, y nos queda I por K en ese orden. Hasta acá esta primera partecita se comprendió, porque yo voy a hacer un movimiento de este recuadro celeste, y voy a pasar a la segunda parte que tenemos acá. Ahora me voy a mover a la segunda componente del vector U, y vamos a continuar multiplicando esta por cada una de las tres componentes de B. Y entonces vamos a obtener todo este desarrollo. U sub I por V sub X, J por I. Fíjense cómo nos van a quedar fundamentalmente los productos vectoriales, ¿no? J por I, J por J y J por K. Y luego, para terminar, voy a mover este al último espacio. Vamos a multiplicar números con números, y los productos vectoriales que nos van a quedar ahora son K por I, K por J, K por K. Y aquí tenemos los 9 términos del desarrollo. Ahora lo que vamos a hacer es cómo reemplazamos estos 9 términos del desarrollo en función de lo que tenemos escrito acá arriba. Yo voy a eliminar un poquito estos recuadros ahora, y vamos a avanzar modificando cada una de estas cosas. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Reemplacé I por I por el vector nulo. I por J
I por J, lo buscamos acá arriba y encontramos que da K. Y entonces I por J está reemplazado por K. Es decir, cada producto vectorial de los versores fundamentales lo reemplazamos en esta expresión por el resultado que ya sabemos que nos dan porque lo analizamos en la diapositiva anterior. ¿Qué nos queda ahora? Tachar, eliminar, porque da por resultado 0, aquellos términos de este desarrollo que quedaron multiplicados por el vector nulo. ¿Ven? Estos que dieron 0, los eliminamos. Luego, tenemos que J por K y K por J dan por resultado menos I. Entonces, a estos dos, que dan I y menos I, los vamos a juntar. Luego, vamos a juntar también estos que están en verdes, que dan por resultado J y menos J. Y por último, los que quedan sin marcar, también los vamos a agrupar. Entonces, hacemos lo siguiente. Y miren aquí. Lo que está con I, es decir, lo que quedó marcado en amarillo, los juntamos. Nos quedó uno I con I positivo, que es este término que aparece acá, que es U sub I por B sub Z, y uno con I negativo, que es U sub Z por B sub I. Aquí tenemos la primera parte del vector. Todo lo que nos queda como componente en X del vector resultante. Si miramos el verde tiene un J positivo y un J negativo. Con el J positivo aparece U sub Z por B sub X. Entonces nos aparece U sub Z por B sub X. Aquí aparece negativo, pero hay un signo menos delante, porque si ustedes recuerdan en el desarrollo del determinante, este segundo aparecía con un signo menos. Si a este menos lo introducimos dentro de este paréntesis, nos va a aparecer con menos U sub X por B sub Z, que es lo que corresponde a este que tiene menos J, y con más aparecería U sub Z por B sub X, que es este que corresponde a J positivo. Y por último, lo que está sin marcar, que corresponde al versor K, U sub X B sub I con K positivo, y U sub I B sub X con K negativo, multiplicado aquí por el versor K que nos faltó. Esto que está en violeta es lo primero que nosotros vimos cuando trabajamos el desarrollo del determinante. Y ese desarrollo sale justificado por todo esto que tenemos acá. Ahora bien, pregunta que se pueden estar haciendo ustedes. ¿Y todo este desarrollo matemático lo tengo que poner yo si me preguntan a qué es igual el producto vectorial? La respuesta es no. La respuesta es no, porque nosotros no les vamos a pedir todo este desarrollo. Pero sí tienen que saber de dónde sale sin hacer todos estos pasos intermedios. Deben saber de que plantean un vector U con sus tres componentes, un vector B con sus tres componentes, que hacen el producto de cada uno de estos términos de U por el correspondiente o por cada uno de los de B y obtienen 9 términos en el desarrollo, que esos 9 términos contienen todos estos productos de versores fundamentales. Y a lo sumo deberán saber, por ejemplo, por qué J por I da menos K. Explicarlo. O les podemos preguntar por qué J por J da 0. Y nada más, no es que tienen que hacer todo este desarrollo, sino explicar de dónde sale esta fórmula. De multiplicar este vector por este vector, que nos quedan todos los versores fundamentales multiplicados entre sí, y que algunos de ellos dan tal o cual resultado. Nada más. Pero es importante tener en claro cuál es el procedimiento que estamos realizando para esto. Bien. ¿Alguna duda con esto? Indudablemente esta diapositiva con las anteriores hay que revisarlas, ¿está? Daphne, Sergio, yo te digo que con paciencia vas a tener que rehacer estos cálculos uno por uno. Sí, Tochi, ¿qué decías vos? no, esa fórmula que puso con violeta ahí al final, Sergio, es la fórmula que resulta después si calculamos ese determinante que vos había propuesto al principio de producto Esto está en la vectorial. primera diapositiva. Lo hicimos ayer, revisamos en la primera diapositiva cómo salía esta fórmula, que está escrita en violeta. Entonces O sea, ustedes no lo que tienen tienen... que memorizar esa fórmula, sino que justamente si ustedes calculan el determinante donde ponemos en la primera fila los versores, en la segunda fila las componentes del primer vector,
y en la tercera fila las componentes del segundo vector, cuando calculamos ese determinante, da esa expresión que puso Sergio ahí al final, justamente, ¿no? Que fue con la que arrancamos ayer, ¿no es cierto? Exacto. Entonces esto es como que viene a completar, a mostrar de dónde salía esta expresión, por qué se ponía un determinante. Porque ayer nosotros les dijimos, el producto vectorial se calcula armando un determinante, que en realidad no era porque no estaba compuesto por 9 números, y se desarrolla por la primera fila aplicando Laplace, por la fila que contiene los versores. Y ustedes eso lo tomaron como si fuera una receta. Bueno, eso tiene una justificación en esto que acabamos de mostrarle ahora. Bien. Yo me mareé con tantos datos. Bueno, No. Dafne, por eso digo, lo que vas a tener que hacer es agarrar lápiz y papel y revisar esto que fuimos haciendo. Viste que yo en el video marqué con un cuadrito U sub X, marqué B sub X, B sub Y, B sub Z, y fui diciendo, multiplicamos este por este, el otro por el otro. Te recomiendo que vuelvas a mirar el video y que agarres lápiz y papel y lo vayas escribiendo a medida que lo vamos haciendo. Porque si no, no lo vas a poder entender. La idea es que ustedes lo vayan copiando y lo vayan revisando cómo se realiza. Si después queda alguna duda, en el aula de consulta, con el profesor que te toque, lo vas a poder consultar. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ¿no? O sea, cuando hablamos de matemática, matemática se aprende con una hoja, con lápiz, y si es posible, algunas cosas más de colores al costado para poder ir marcando y remarcando las cosas que hay. No se puede, si hay algo que no se puede de matemáticas, es estudiar de memoria. Entonces necesitamos razonar e ir resolviendo paso a paso todo lo que se nos propone. Bien. Pasemos ahora a... Ahí terminamos con lo que es R3, chicos. Con toda esa parte terminamos con lo que es R3, y ahora vamos a ver la importancia de los vectores en algunas ciencias, como la física y en la química. Hoy vamos a ver en la física, y mañana vamos a comenzar viéndolo en la química, y con esto terminaremos todo lo que tiene que ver con vectores. ¿En qué vamos a aplicar nosotros el producto escalar? Esto está extraído de libros de física con los que van a trabajar ustedes ahora en el segundo semestre. Seguramente algunos en el secundario trabajaron este concepto de trabajo realizado por una fuerza. En este caso es un ejemplo muy común donde hay un bloque que tiene un peso determinado y que hay una fuerza que se aplica sobre él, y esa fuerza hace que el bloque pase de esta posición, que está más clarita, a esta posición que está más oscura, recorriendo una trayectoria, mejor dicho, un desplazamiento, que está simbolizado por este vector S. Hay una fuerza, que es un vector, aplicada, que hace que este cuerpo tenga un desplazamiento S. Son dos vectores. Entonces, al trabajo realizado por esta fuerza para desplazar este bloque, supónganse ustedes empujando una silla, empujando una mesa, ese trabajo se lo define como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Fíjense que esta expresión, que ahora ya no está con los vectores U y V, es exactamente igual que si tuviera los vectores U y V. Simplemente que está con los nombres que le ponemos en física. F mayúscula para la fuerza, S para el desplazamiento, y lo calculamos, si tuviéramos las componentes, haciendo el producto de las componentes homólogos y sumándolos, y si tenemos cuánto es la fuerza que se aplica, cuánto es el desplazamiento que realiza, y cuál es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, haciendo el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo comprendido. En este caso en el que está la figura, si por ejemplo nosotros aplicáramos una fuerza, vamos a suponer una fuerza de 5 newton, que es la unidad en que se mide la fuerza, y el desplazamiento sea de 3 metros. ¿Cuánto valdría este trabajo? Porque me está faltando saber cuánto vale el ángulo phi. Estoy esperando a ver si ustedes me pueden decir cuánto vale el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Aaron dice que no se ejerce trabajo. A ver, el ángulo phi vale 0 grados, muy bien, porque son
de la misma dirección y el mismo sentido. ¿Y cuánto vale el coseno de 0 grados? Para que resuelva un poquito Karina cuando ustedes lo digan mal. A ver, Karina. Coseno de 0,1. Muy bien, ¿viste? Muy Vienen los bien. resúmenes, Muy bien. bien. Podríamos Entonces, hacer un concurso de resúmenes. entonces Les hago una podríamos... torta, al que lo saque el primer premio les hago una torta. Tienen que comer esa torta, ese es otro tema. Ah, bueno. Fíjense que entonces el trabajo, reemplazando acá, nos quedaría 5 newton, que es la fuerza, multiplicado por 3 metros, que es el valor del módulo del desplazamiento, y multiplicado por 1, que es el valor del coseno del ángulo phi. Es decir, que nos quedaría 15 newton por metro. Esa unidad, alguno se debe acordar del colegio secundario, cuál es la unidad de trabajo, cuál es la unidad que resulta de multiplicar newton por metro. Yo espero que sí y que alguien me lo diga. A ver, vamos. Muy bien, Aaron dice Joule, y efectivamente se escribe con J mayúscula, también lo dijo Florencia, y hay varios que lo están diciendo, también puede ser Julio, efectivamente, pero el nombre correcto es Joule, y en este caso, ese sería el trabajo. Es una aplicación directa de lo que nosotros tenemos del producto escalar de vectores. Ahora, pasemos a ver otro más. Vamos a borrar un poquito esto, y pasemos a ver otra explicación más, otra aplicación. Acá fíjense que tenemos otra cuestión, ¿no? Porque nos aparece un desplazamiento de un automóvil, dado por este vector celeste S, pero ahora aparece una fuerza que no es paralela. La fuerza que está actuando, que es la que hace girar el auto, no, como está empujando este señor, no es paralela, sino que forma un ángulo phi con el desplazamiento. Entonces, obviamente que nuestro producto, como está indicado acá arriba, va a ser el módulo de F por el módulo de S por el coseno del ángulo phi. Pero nosotros también en vectores vimos que a un vector que es oblicuo lo podemos descomponer en la dirección de los dos ejes fundamentales, en la dirección del eje X, horizontal, en este dibujo, y en la dirección del eje Y, vertical, en este dibujo. Si hacemos eso, es como si dijéramos, bien, si trabajo con esas dos fuerzas, en vez de trabajar con la fuerza F, en vez de trabajar con esta fuerza oblicua, es como si yo esta fuerza la anulo, la elimino y la reemplazo por una componente horizontal y una componente vertical. Y entonces podría pensar que el trabajo es la suma del trabajo realizado por la fuerza horizontal y el trabajo realizado por la fuerza vertical. Fíjense lo que dice esta diapositiva, lo que nos marca acá esta imagen del libro. La componente vertical de esta fuerza, dice acá, no efectúa trabajo sobre el auto. ¿Por qué decimos que la fuerza perpendicular no efectúa trabajo sobre el auto? ¿Qué les parece? Y después dice que esta componente que es horizontal realiza trabajo sobre el auto. Más aún dice que solo esta componente horizontal realiza trabajo sobre el auto. Miren, esta componente horizontal es paralela al vector desplazamiento. Esta componente vertical es perpendicular al vector desplazamiento. Y entonces, ¿qué les parece a ustedes? Sí, porque es perpendicular a la dirección de la fuerza, dice Aaron. Perfecto. O sea, esta fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Y por qué decimos que no realiza trabajo? Al trabajo, recuerden, lo definimos de esta manera, ¿no? Vector fuerza por vector desplazamiento, o sea, vector fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo phi. ¿Qué pasa? La fuerza la podemos descomponer en una fuerza horizontal X y en una fuerza horizontal Y. Y tenemos una fuerza entonces en el sentido del desplazamiento, F sub S, y una fuerza perpendicular. ¿Qué pasa cuando sumamos los trabajos? ¿Qué ocurre? Ahí está. A ver, alguien dice acá, porque nos queda coseno de 0.
Uy, porque vale 0 el coseno. Medio complicada la respuesta, ¿no? Pero dice Aaron, porque el coseno de 90 es 0. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo en algo, chicos. A ver. F sub S. ¿Qué ángulo forma con el vector desplazamiento? Lo voy a escribir acá, ¿eh? F sub S forma con S un ángulo de ¿cuánto? No. F sub S es la fuerza que está dibujada aquí. Fuerza paralela al desplazamiento. Un ángulo de 0 grados. Bien. Y después tenemos otra que es la F perpendicular. Yo le voy a poner FP como F perpendicular. Forma un ángulo de ¿cuánto con el desplazamiento? De 90 grados. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos que analizar por separado el trabajo de F sub S y el trabajo de F sub P. El trabajo de F sub S, nosotros diríamos que el trabajo de la fuerza F sub S, vamos a poner así, es igual a F sub S multiplicado por el desplazamiento y multiplicado por el coseno de 0 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 0 grados? 1, muy bien. O sea que nos quedaría el valor de la fuerza F sub S multiplicado por S. Ahora, en cambio, si analizamos el trabajo realizado por la fuerza que es perpendicular, nos va a quedar que es el valor de la fuerza perpendicular multiplicado por S y multiplicado por el coseno del ángulo que forman ellas, que es el coseno de 90 grados. ¿Y el coseno de 90 grados cuánto es? Muy bien, como lo han dicho, es 0. Entonces, nos queda F sub P por S por 0, y el resultado efectivamente es 0. Entonces, vemos acá que una fuerza que está en la dirección del desplazamiento realiza trabajo, pero la componente de la fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Esta es una forma de calcularlo, como lo van a ver más adelante. La otra sería pensar, si conozco el ángulo, directamente podría plantear el valor de esta fuerza multiplicado por el desplazamiento